Durante más de 3000 años nadie ha visto su cara. No porque se perdiera, sino porque nadie se atrevió a mirar. Su momia es tan hermosa, está tan perfectamente envuelta, coronada con una máscara pintada exquisita y cubierta de flores, que durante más de un siglo todos los expertos que la tuvieron delante tomaron la misma decisión. Lo dejaron sellado. Es el único gran rey egipcio que ninguna mano moderna quiso desenvolver, y entonces, sin mover una sola venda, la ciencia por fin miró dentro. Lo que encontró reescribió la historia de lo que le habían hecho. Se llamaba Amenhotep I, y gobernó Egipto hace más de 3500 años, al principio de la Edad Dorada que conocemos como el Reino Nuevo. Fue un rey poderoso y querido, tan venerado que después de su muerte se le adoró como a un dios durante siglos. Y su momia tiene una historia más extraña que casi ninguna otra, porque Amenhotep no descansó tranquilo en su tumba. En los siglos posteriores a su entierro, los ladrones de tumbas entraron a la casa del oro y las joyas que se envolvían con los cuerpos reales. Así que mucho después de su muerte, unos sacerdotes de una dinastía posterior reunieron las momias reales que estaban en peligro, Amenhotep entre ellas, y las movieron, escondiéndolas juntas en un escondrijo secreto para protegerlas. Ahí es donde por fin lo encontraron, en la década de 1880, guardado junto a otros grandes faraones en una tumba oculta en los acantilados del sur de Egipto. Aquel descubrimiento fue uno de los más asombrosos de la historia de la arqueología. En un solo pozo disimulado en la roca, los exploradores no encontraron a un rey, sino a un grupo entero de ellos, algunos de los gobernantes más famosos que Egipto produjo jamás, escondidos juntos como refugiados. Durante 3000 años, estos reyes dioses habían estado en secreto, llevados ahí por gente decidida a que no fueran destruidos. Cuando se abrió la tumba, el mundo moderno se encontró de golpe cara a cara con una dinastía entera de faraones, envueltos y esperando en la oscuridad. Amenhotep estaba entre ellos, y desde el primer momento se separó del resto. Porque cuando los arqueólogos empezaron, como hacían siempre, a desenvolver las momias reales y a estudiarlas, llegaron a Amenhotep y se detuvieron. Sus vendas eran tan perfectas, sus guirnaldas de flores tan delicadas, su máscara facial tan exquisita, que el responsable no fue capaz de destruirlo todo. Tomó una decisión que iba a mantenerse durante más de 100 años. Este se queda envuelto. Antes de contarte lo que revelaron los escaneos, decide una cosa por tu cuenta. Aquí tienes una momia real, sellada e intacta, de la que sabemos que fue perturbada en la antigüedad por ladrones y después manipulada otra vez por sacerdotes posteriores. Cuando la ciencia moderna por fin mire dentro, ¿qué esperas que encuentre? Un cuerpo conservado con respeto, con su dignidad intacta bajo las vendas hermosas, o daños, desorden, las marcas bruscas de unas manos antiguas que lo desgarraron buscando tesoro y nunca lo dejaron bien de verdad. Respeto o ruina. Elige y quédate con tu respuesta. Durante más de un siglo, esa cáscara exterior perfecta guardó sus secretos y creó un dilema real para los científicos. Casi todas las demás momias reales se habían desenvuelto hacía mucho en los siglos XIX y XX, muchas veces de forma tosca, a veces destruyéndolas en el proceso. Aquellos desenvolvimientos respondieron preguntas, pero costaron carísimo, cuerpos y vendajes despedazados que ya nunca se pudieron restaurar. Amenhotep fue la gran excepción. Seguía exactamente como lo habían dejado los sacerdotes antiguos. La única momia real de su época todavía sellada dentro de sus vendas, su máscara y sus guirnaldas originales. Eso lo hacía increíblemente valioso e increíblemente frustrante. Era una cápsula del tiempo perfectamente sellada del amanecer del Reino Nuevo. Dentro de esas vendas estaban las respuestas a preguntas reales. ¿Qué aspecto tenía de verdad este rey dios? ¿Cuántos años tenía al morir? ¿Cómo lo momificaron en un estilo temprano que apenas entendemos? Y sobre todo, ¿qué le había pasado exactamente en esa larga historia de robo y reenterramiento? Pero para averiguar cualquiera de esas cosas por el método antiguo, habría que arruinar lo único que lo hacía especial, sus vendas perfectas e intactas. Durante décadas, ese intercambio fue imposible, así que espero, callado y sellado,
guardándose la cara para sí mismo. Entonces llegó la tecnología que lo cambió todo, y no hacía falta cortar absolutamente nada. Un radiólogo y una arqueóloga recurrieron a la misma herramienta que un hospital usa con pacientes vivos, la tomografía computarizada. Un escáner de tomografía toma miles de imágenes de rayos X en cortes y las ensambla en un modelo tridimensional detallado. Apuntado a una momia, atraviesa las vendas, la máscara, las flores y la carne y construye una copia virtual perfecta de todo lo que hay dentro, capa por capa. El equipo podía hacer ahora lo que nadie se había atrevido a hacer en un siglo: desenvolver a Amenhotep por completo en digital y dejar su cuerpo real sin tocar. Retiraron la máscara, después las vendas, después el propio tejido, todo en una pantalla, revelando al rey de debajo sin ponerle un dedo encima. Merece la pena pararse en lo asombroso que es eso de verdad. Durante generaciones, ver la cara de una momia envuelta significaba meterle un cuchillo a un lino antiguo, irreemplazable y de valor incalculable, y confiar en que el cuerpo frágil de dentro sobreviviera al proceso. Muchos no sobrevivieron. Un número incontable de momias quedó prácticamente destruido en nombre de la curiosidad. Aquí, por primera vez, las vendas, la máscara, las flores y la carne podían separarse y estudiarse una por una. Cada cosa conservada perfectamente en el modelo digital, mientras el objeto real sobre la mesa no llegó a tocarse siquiera. El cuchillo había sido sustituido por la luz, y el rey, que llevaba 3.500 años guardando sus secretos, estaba a punto de entregarlos todos de golpe, sin perder nada a cambio. Y lo que revelaron los escaneos fue el rostro de un faraón. Aquí está la primera revelación, la que la gente llevaba un siglo esperando. La cara de Amenhotep primero emergió del escaneo por primera vez en 3.500 años. Había muerto joven alrededor de los 35 años, medía alrededor de 1,67 m. Pat tenía buena dentadura, con poco desgaste, y sus rasgos aparecieron con detalle fino. Un mentón estrecho, una nariz pequeña y estrecha, los dientes superiores ligeramente salidos y el pelo rizado. Los científicos señalaron algo que emociona. Se parecía mucho a su padre, el fundador de su dinastía. A través de 3.500 años, se podía ver a la familia en su cara. La segunda revelación fue el tesoro. A medida que los escaneos retiraban las vendas, aquello se iluminó con objetos escondidos contra su cuerpo. 30 amuletos y piezas de joyería metidos entre los vendajes, cada uno destinado a proteger y dar poder al rey en el más allá. Y alrededor de él un cinturón único, dorado, una faja ensartada con cuentas de lo que parece ser oro. Durante más de un siglo, nadie supo que ese tesoro estaba ahí. Llevaba sellado contra su piel desde que los sacerdotes antiguos lo envolvieron. Invisible, hasta que el escaneo reveló a un rey que sigue vestido con su oro escondido. Pero la tercera revelación es la que de verdad reescribió su historia. Y responde a la pregunta que te hice antes. Porque el escaneo mostró, con un detalle inconfundible, que su cuerpo había sido gravemente dañado. Su cabeza había sido separada del cuerpo en algún momento. Su brazo había sido roto y separado. Los dedos habían sido movidos. Alguien, hace mucho tiempo, ejerció violencia real sobre el cuerpo de este rey Bios. Durante mucho tiempo, la sospecha por daños así recaía sobre los embalsamadores antiguos o sobre los sacerdotes posteriores que manipularon estas momias. Sería fácil suponer que el reenterramiento fue brusco o descuidado, pero el escaneo contó una historia muy distinta, porque el patrón del daño y el patrón de las reparaciones apuntaban en una dirección inesperada. Las lesiones eran obra de los ladrones de tumbas originales, que desgarraron el cuerpo real buscando el oro envuelto dentro, y los sacerdotes de la dinastía posterior, los que lo movieron y lo volvieron a enterrar, no habían sido descuidados en absoluto. Habían sido sanadores. El escaneo mostró que le habían vuelto a unir con cuidado la cabeza y el cuello al cuerpo, que le habían vuelto a vendar el brazo roto, que le habían cubierto un defecto en el abdomen, que habían, en palabras de los investigadores, reparado con cariño las lesiones infligidas por los ladrones y devuelto al rey a su gloria anterior antes de esconderlo para mantenerlo a salvo. Incluso le dejaron sus tesoros en su sitio cuando podrían habérselos llevado sin ninguna dificultad. Así que la historia se da la vuelta por completo. El daño no fue una falta de respeto. El daño fue el crimen.
y el reenvoltorio no fue el crimen, fue el acto de cuidado que lo deshizo. Esos sacerdotes posteriores, a los que tantas veces se imagina simplemente reubicando cuerpos viejos, resultan haber sido restauradores devotos, arreglando con ternura un rey querido que unos ladrones habían roto y sin pedir nada a cambio. Entonces, ¿qué cambia de verdad un descubrimiento así? Nos devuelve una cara y limpia un nombre. Por primera vez en 3500 años, podemos mirar los rasgos reales de un rey al que se adoró como a un dios, sin haber destruido justo aquello que lo mantuvo a salvo, y corrige una sospecha vieja e injusta. Las personas que manipularon el cuerpo de Amenhotep en la antigüedad no eran saqueadores, y no fueron descuidados, fueron lo contrario. Fueron los que repararon lo que habían hecho los saqueadores, y demuestra hasta qué punto han cambiado nuestras herramientas. Durante 100 años, el conocimiento y la conservación fueron enemigos. Para saber qué había dentro de una momia, había que arruinarla. El escáner terminó con esa guerra. Ahora podemos saberlo todo: la cara, la edad, la salud, el oro escondido, las lesiones antiguas y las reparaciones, y dejar la momia exactamente como estaba. Amenhotep esperó un siglo a que hubiera una forma de estudiarlo sin dañarlo. La tecnología por fin alcanzó el respeto que se le debía. Antes te pedí que eligieras: respeto o ruina bajo esas vendas perfectas. La respuesta honesta es las dos cosas. Ruina a manos de unos ladrones antiguos y después respeto de los sacerdotes que la repararon y ahora de los científicos que por fin lo vieron sin cortar un solo hilo. Su cuerpo lleva la historia entera, el crimen y la bondad, uno al lado del otro, lo que deja una sola cosa que el escaneo no pudo resolver. No encontró una causa de muerte clara. Ninguna lesión evidente, ninguna enfermedad delatora. Nada que explique por qué un hombre sano de unos 35 años, con buena dentadura y sin señales de enfermedad, simplemente murió. La cara ha sido revelada, el tesoro ha sido contado, la vieja sospecha ha quedado desmontada, pero la muerte de Amenhotep I sigue siendo un misterio callado, sellado incluso ahora dentro de un cuerpo que por fin podemos ver. ¿Qué crees tú que se lo llevó tan joven? Dime qué te gustaría que buscaran los escaneos a continuación.